Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto saludarlos por este medio, hermanos. Yo me siento muy gozosa de poder estar acá esta noche lluviosa, una bendición que el Señor nos regala, una noche en la que el Señor me dio este privilegio, esta bendición. Yo estoy muy agradecida con el Señor por poder compartir con ustedes esta porción de la palabra que el Señor nos ha regalado para este día. También estoy muy agradecida con mi pastor Carlos Teo por la confianza que él me da también de poder trasladar esta bendita palabra que yo sé que va a edificar nuestras vidas, la suya y la mía, hermano, porque nosotros cada día aprendemos de esta bendita palabra del Señor. Pero antes, hermanos, yo quiero que nos pongamos en oración, que usted disponga su corazón, que usted disponga sus oídos espirituales para esta palabra que el Señor tiene para hoy, para nosotros. Vamos a orar para ponernos en las manos benditas de nuestro Padre Celestial. Amén. Amado Padre Celestial, yo te vengo dando gracias, Señor, el día de hoy por este privilegio, Señor, por esta oportunidad tan hermosa, Padre, que me has dado, Señor, de poder trasladar tu palabra, Padre bendito. Desde ya, Señor, yo me vengo poniendo, Padre, en tus manos benditas, Señor, pidiéndote la guianza, Padre, que necesito. Desde ya, Señor, yo me reconozco necesitada de tu palabra, Padre bendito, necesitada, Señor, de que tú nos hables, Padre amado. Yo te ruego, Señor Jesús, que en esta hora sea tú quien hables, Padre bendito, que sean tus palabras, Señor, que sean tus pensamientos y no los míos, Padre amado. Por favor, Señor, que esta palabra sea trasladada conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Padre bendito, porque sabemos, Señor Jesús, que tus misericordias, Padre bendito, descienden sobre nosotros cada día, y por eso es que tú, Padre, has tenido el cuidado de nosotros, Señor, el cuidado, Padre bendito, de mostrarnos conforme a tu palabra, Señor, y darnos la guianza, Padre bendito, y dirigir nuestro caminar, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Yo bendigo este momento, Señor Jesús. Bendigo esta palabra, Padre bendito, y bendigo a tu pueblo amado, Señor. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar de un tema el día de hoy muy especial, muy poderoso que el Señor trae hoy para nosotros. Tenemos una palabra bendita y vamos a aprender el día de hoy cómo el Señor ha puesto en nosotros, aún desde nuestra formación, desde que Él nos creó, hermanos, una virtud muy especial, una característica, podríamos decir que es como un don que el Señor ha puesto en nosotros, que nosotros tenemos que desarrollar también, que nosotros como hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, tenemos que tener presente cada día en nuestras vidas y en todos los ámbitos de nuestra vida. Para el día de hoy vamos a leer este pasaje para iniciar, hermanos, que está en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. En la Nueva Biblia, lenguaje actual, y dice: pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Y aquí podemos ir viendo ya, mis amados hermanos, esa virtud de la que les estaba hablando al inicio, esa característica que nosotros tenemos que poner en práctica y tenerlo muy presente, porque es un principio bíblico, es un principio que el Señor para el día de hoy nos quiere mostrar. Como sabemos, los principios, hermanos, son permanentes, son para siempre. Los principios del Señor están ahí de continuo en su palabra, no se terminan. Quizás los tiempos cambian, pero los principios y las palabras del Señor permanecen para siempre y deben permanecer en nosotros como hijos de Dios, incrustados en nuestras vidas. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar de un tema muy especial,
que es la sujeción. Y esta palabra, hermanos, es una palabra poderosa. Una palabra poderosa, pero que de repente tal vez a usted y a mí nos ha causado, digámosle así, yo le llamaría como cierta alergia, hermanos. Porque a veces lo pensamos, a veces hemos dudado de esta palabra poderosa, de la sujeción. Pero en el transcurso de este tema que el Señor bendito y misericordioso nos está dando para hoy, vamos a ir aprendiendo los beneficios que conlleva la sujeción en nuestra vida. Este principio poderosísimo. Y vamos a ver entonces, hermanos, vamos a avanzar. Y empezamos viendo qué es la sujeción. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la acción de sujetar y la unión con que algo está sujeto de modo que no pueda separarse, dividirse o inclinarse. Esto es desde el punto de vista secular, hermanos. Desde el punto de vista secular podemos ver cómo la sujeción conlleva el no separarnos, el no dividirnos. Algo que como principio hemos aprendido nosotros, los hijos de Dios, que al Señor no le agradan las divisiones. Que al Señor no le agrada que nosotros estemos separados de los caminos que Él nos ha trazado. Pero esto es desde el punto de vista secular. Veámoslo desde el punto de vista espiritual. Y podemos advertir que la sujeción está íntimamente relacionada con el término obediencia. Es decir, la sujeción es sinónimo de obediencia, lo cual conlleva a observar el principio de autoridad. Entonces aquí ya estamos adentrándonos, hermanos. La sujeción, principio establecido por el Señor, el cual nos conduce a ser obedientes y por ende a reconocer el principio de autoridad. Amén. Veamos entonces la palabra sujeción. ¿De dónde se deriva? Se deriva de la palabra griega 5293, jupotazo, que se divide a su vez en jupo, que es debajo, y tazo, que es ordenar. ¿Qué significa subordinar? Obedecer, bajo, sometido, sujeto y sumiso. Y aquí tenemos la etimología de la palabra sujeción. Veamos también que lo contrario a la sujeción, hermanos, es la rebeldía, que es en algo que nosotros debemos tratar de no caer en ello, en la rebeldía. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. Vea qué tremendo, hermano. Vean a qué nos conduce la rebeldía. A una resistencia, pero por supuesto a una resistencia que no es de parte de Dios. A ser desafiantes a la autoridad, pero no un desafío que edifique, sino que vamos a desafiar cayendo en rebeldía. ¿Y qué es la resistencia? Como lo podemos ver acá, es oponerse. Y el desafío significa literalmente quitar la fe en algo. O sea, retirarle la confiabilidad y enfrentarlo. Cuando se toma una conducta de reto, de rivalidad, de oposición y de transgresión. Entonces podemos ver que la rebeldía, por ende, no nos va a conducir a nada que edifique, a nada que le agrade al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a estar transgrediendo los principios establecidos en la bendita palabra del Señor. Pero también, hermanos, vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué debemos sujetarnos? Y en muchas ocasiones quizá ya nos hemos hecho ese cuestionamiento.
pero yo ¿por qué me debo sujetar? Muchas veces lo dudamos, lo ponemos en tela de duda, porque quizá a veces nos creemos superiores, ¿verdad? O creemos que nosotros no tenemos por qué sujetarnos a alguien. Sin embargo, vamos a ver acá y lo vamos a ejemplificar primero con una porción de la palabra que es muy hermosa. Y tenemos el ejemplo de Ruth la Moabita. Yo sé que es un pasaje que usted ampliamente lo conoce y que si nos vamos al libro 1 y 2 de Ruth, ahí podemos estudiar que la suegra de Ruth, llamada Noemí, se queda viuda. Al morir su esposo Elimelech y sus 2 hijos, Noemí le dice a Ruth que vuelva a su casa, que regrese a la casa de su madre, porque ella ya no tiene nada para darle. Sus hijos han muerto. Y como todos sabemos, Noemí se amarga. Sin embargo, Ruth decide quedarse al lado de su suegra, de Noemí. Pero también cuando se queda al lado de Noemí, le pide que le permita ir a espigar a los campos con Booz. Y Noemí la envía y le dice, está bien, vete. Entonces, podemos ver acá en este pasaje cómo Ruth se sujeta primero a Noemí, su suegra, es decir, la reconoce como su autoridad. Cuando ha muerto su esposo, es decir, el esposo de Ruth, ella reconoce a Noemí como su autoridad. Se queda junto a ella, pero posteriormente también reconoce como autoridad a Booz y empieza a trabajar al lado de él. Y luego podemos ver en esos pasajes tan hermosos cómo se desarrolla todo lo que Ruth va haciendo a lo largo de ese trayecto. Pero entonces lo importante acá es ahora, ¿pero qué bendición obtuvo Ruth? ¿Qué fue lo que pasó con esa obediencia, con esa sujeción? Y lo encontramos acá en Ruth, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y tenemos entonces acá como el encabezado, el que se sujeta tiene la alianza para no equivocarse. Miren qué importante. Tenemos la alianza para no equivocarnos, toda vez nosotros nos sujetemos a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y dice, y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y como dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Entonces vemos cómo Ruth supo en quién refugiarse, hermano. Supo bajo qué guianza estar y la recompensa está acá. Pero también tenemos otro ejemplo muy hermoso y lo podemos ver en Abraham. Poderosísimo, hermano. Poderoso porque podemos ver acá. En el número 2 dice, nos sujetamos por amor y por convicción, no por miedo. En Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2 de la Biblia de las Américas, dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Entonces, amados hermanos, este pasaje de la obediencia de Abraham a mí me llevó a 3 aspectos muy interesantes. En primera, podemos ver cómo a Abraham le piden lo que él más ama. Y Abraham pudo decir, Señor, pero ¿por qué mi hijo, mi único, mi amado, el que tanto me costó?
¿Por qué no me pediste mis tierras? ¿Por qué no me pediste mis posesiones? ¿Por qué no me pediste a mi esposa, mi hijo, mi amado? Sin embargo, Abraham no dice nada. Él en ningún momento pensó en contravenir la orden que el Señor le estaba dando. Él con amor, con convicción y con fe, dijo que iba a cumplir el mandato del Señor. Se sujetó, reconoció ese principio de autoridad y obedeció. Pero también podemos ver, hermanos, acá lo poderoso es también que Isaac también se sujeta. Porque Isaac, hermanos, en ese entonces era un joven. La Biblia lo describe, yo entendería como un adolescente. Este muchacho pudo muy bien en el momento que Abraham lo llevaba para el sacrificio, porque él se dio cuenta cuando lo empezaron a amarrar. Él se dio cuenta que no había ningún animalito que sacrificar, sino que iba a ser él. Y él pudo haber forcejeado con su padre, pudo haber corrido, pudo haber opuesto resistencia. Él era joven, tenía toda la fortaleza y la vitalidad que tiene un joven. Abraham tenía más de 100 años. Es decir, Isaac muy bien pudo irse, pero él se sujetó. Entonces vemos cómo aquí, cómo él se sujeta a su padre también. No pone resistencia, reconoce esa autoridad, pero también tiene fe en lo que su papá está haciendo. Posterior a esto, hermanos, ya cuando Isaac, él ya se vuelve un hombre, ¿verdad? Y van a buscar una esposa para él, que es Rebeca, podemos ver en este pasaje. En Génesis 24, 63 al 65. Biblia, lenguaje actual. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. Entonces veamos acá este tercer aspecto, ¿no? Rebeca ve a Isaac e inmediatamente se cubre, se pone su pelo, dice acá, figura de la cobertura. Ella reconoce la cobertura en Isaac, reconoce esa figura de autoridad y se cubre. Entonces veamos, hermanos, qué hermoso esto. Abraham se sujeta al Padre, a nuestro Señor Todopoderoso. Isaac se sujeta a su padre. Y Rebeca, al que va a ser su esposo. Esto es en línea, hermanos. Es una sujeción y una obediencia que para nosotros es un gran ejemplo a seguir. Nosotros podemos ver entonces también cómo la sujeción puede ser heredada de padres a hijos. Cómo con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con lo que nuestros hijos, están viendo hacer en nosotros. Si nosotros como padres hemos dado un testimonio y un buen ejemplo de sujeción, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Por darle un ejemplo, nosotros cuando vamos a la iglesia, a nosotros se nos ha impuesto un horario para poder llegar a servir. Pero si yo no le doy importancia a eso, si yo le digo a mis hijos no importa que lleguemos tarde, que lleguemos pasada la hora. No, ¿qué ejemplo les estoy dando yo a mis hijos de sujeción a la autoridad, en este caso a mi pastor? Entonces veamos cómo nosotros también podemos ser esa fuente poderosa de poder heredar sujeción a nuestros hijos. Amén. Y vamos a pasar entonces a ver de qué manera Abraham fue bendecido por esa obediencia. En Génesis 22, 15 al 18, dice: después, desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena a la orilla del mar.
Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. Nuevamente, hermanos, vemos acá la bendición. ¿De qué derivó? De la obediencia. De eso derivó la bendición por la cual Abraham fue grandemente bendecido. Vamos a poner otro ejemplo. Para mí, mis amados hermanos, el máximo ejemplo de sujeción, de reconocimiento, de principio de autoridad, de obediencia y de humildad, nuestro Señor Jesucristo. El máximo ejemplo de sujeción. Vemos en este pasaje de Lucas 22, 42, 43, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces vemos, hermanos, que la sujeción implica un reconocimiento a la autoridad. Y esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Hermanos, qué hermoso sería que nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro actuar, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, antepongamos ante todo esto, la voluntad del Señor y no la nuestra. Esa sujeción al Señor, a lo que Él quiere que nosotros hagamos y de la forma que nosotros caminemos, no a nuestra voluntad. Y yo sé que en algunos momentos quizás nos cuesta, pero tenemos que reconocer ese principio de autoridad. También, ¿por qué nos debemos sujetar? Para no ser engañados. Veamos en Efesios 5, versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente acá la palabra desobediencia. Y en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que tener incrustado en nosotros, en nuestra vida, ese principio de sujeción, porque en algún momento, hermanos, vamos a ser engañados, van a tratar de engañarnos con falsas doctrinas, con falsas ideas. Aún, hermanos, nos van a querer en algún momento decir que por qué nos sujetamos a otra persona, a un ser humano. Nos pueden decir, incluso tratarnos hasta de faltos de criterio, hasta de que somos tontos, porque se da, hermano, se da la burla también, porque uno se quiere sujetar a una autoridad. Pero si su convicción está puesta en el Señor y en que es un principio de reconocimiento, a usted no le va a pesar sujetarse, a usted no le va a avergonzar sujetarse. Yo recuerdo en una ocasión, y permítame hacer aquí un paréntesis, pero viene a mi memoria esto. Yo estaba en una ocasión, y perdón que hable de mí, pero es lo que hablamos, lo que sabemos, lo que conocemos. Estando en una reunión de trabajo, al finalizar, que posteriormente se volvió almuerzo, con algunos colegas ahí en la reunión, ofrecen, ¿verdad? Como siempre ellos, lo primero, licor. Y entonces, bueno, licenciada, ¿se va a tomar usted una copa? No, muchas gracias, yo solo voy a comer y me voy. ¿Y por qué no va a tomar? Me dijeron, usted no le hace honor al gremio. Para ellos eso es un honor. Para mí un honor es servirle al Señor y sujetarme a mi autoridad. ¿O qué me dijeron? ¿O la regaña el pastor?
ofendió, hermanos. Y les dije, no, si no lo hago, primero es porque no me gusta. Y segundo, el pastor no está aquí a la par mía viéndome qué estoy haciendo. Si no lo hago, es porque no lo quiero hacer y porque así he sido enseñado. Por eso les decía anteriormente, hermanos, quizás hasta se lleguen a burlar de nosotros. Pero si la convicción está puesta en que nosotros seguimos al autor y consumador de la fe, a nosotros no nos va a costar sujetarnos, aunque no nos estén viendo. Porque también tenemos que entender, hermanos, que la sujeción es en todo tiempo y en todo lugar, no solo porque nos están viendo. Amén. Luego vamos a ver, hermanos, a quién debemos sujetarnos. También conforme a la palabra que el Señor nos está llevando acá, entonces, ¿a quién debemos sujetar? Primeramente, hermanos, a Dios. La palabra de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué esto, hermanos? Y aquí tengo entre paréntesis. La sujeción es un principio que el enemigo siempre ha atacado. Y siempre lo va a atacar, hermanos. Y este es un tiempo en que el enemigo está aprovechando para eso, hermanos. Para atacarnos, para que nosotros dejemos de sujetarnos. El enemigo está aprovechando para dividir. El enemigo está aprovechando, hermanos, para que nosotros entremos en desánimo, quizá también. Y que digamos, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a servir? ¿Para qué escuchar palabra? Este es un tiempo, hermanos, que el enemigo está utilizando, pero nosotros no lo debemos permitir. Somos un país que tenemos tanta palabra, hermanos, somos bendecidos con tanta palabra de parte de Dios. Hay otros países anhelando que lleguen ministros, que lleven predicadores, quieren escuchar de la palabra del Señor y no pueden. Acá nosotros contamos con esa bendición. Por eso no debemos apartarnos de eso. Siempre estar constantes en nuestras prédicas, en la palabra, poner nuestras alabanzas, nuestra música de adoración. Estar de continuo, hermanos, practicando la sujeción, el principio de autoridad. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos tire esos dardos a nuestra mente. Para que no entre a nosotros ese desánimo, sino que para que sigamos adelante en el Señor, fortalecidos en el Señor. También Hebreos 2:8 nos indica, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. También nos sujetamos a toda autoridad secular y espiritual. ¿Por qué? Porque son puestas por Dios. En 1 Pedro 2:13 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Dice a toda institución, no dice a solo algunos, a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 nos dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Vemos nuevamente aquí, hermanos, lo que al principio veíamos, lo que es la rebeldía, oponerse, transgredir, y eso es lo que aquí dice la palabra bendita del Señor. Sométanse a toda persona a las autoridades seculares, es decir, humanas, espirituales, como ejemplo a nuestros presidentes, a nuestros ministros, la autoridad militar, la autoridad policial. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Y lo vemos hoy en día tanto en las redes. Más se dedican las personas a criticar, a hacer una crítica destructiva, a destruir a la autoridad puesta por Dios, porque usted y yo, como hijos de Dios, sabemos que han sido puestas por Dios.
aunque quizá en algunas cosas no estemos de acuerdo, aunque quizá en algunas cosas no nos parezca, pero la actitud correcta de un hijo de Dios es doblar rodillas y orar por esa autoridad. La actitud correcta es pedirle al Señor que nos llene de sabiduría para gobernar adecuadamente, pero no hacer una crítica, no hacer una condenación o una burla. Hoy en día las personas se burlan, se mofan de las autoridades. Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos que si hacemos eso no habrá bendición. Mejor doblemos rodillas, pidamos al Señor por todas nuestras autoridades. Y eso incluye también a nuestras autoridades espirituales. Hebreos 13:17 nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Tito 2:9 nos dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Un principio que es acá la autoridad, hermanos, y la sujeción. Dos aspectos que podemos ver acá interesantes. Obedecer a vuestros pastores. Ya hablamos de la autoridad secular, ahora la autoridad espiritual. Nuestros pastores. Autoridades puestas por Dios, no por el hombre. Obediencia es lo que nosotros debemos dar, hermanos. Orar por ellos también. La palabra de Dios dice que ellos velan por nuestras almas. Ellos dan cuenta al Señor de nosotros. Ellos viven en continua intercesión por nosotros. Ellos se preocupan por nosotros también. Y dice acá, y que no quejándose, que les permitamos nosotros hacerlo con alegría. Es decir, que también ellos no tengan solo quejas de nosotros, hermano. Que ellos estén gozosos también de estar pastoreando este rebaño. Y luego dice en Tito, al final, no contradiciendo. Es cierto, nosotros en algunas ocasiones podemos y tenemos el derecho de dar nuestros puntos de vista. No le digo que no. En algunas ocasiones nosotros también podemos hacer alguna observación. Pero eso no significa que vamos a entrar en una división, que vamos a transgredir. Lo tenemos que hacer en el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Colosenses 3:22 nos dice: siervos, obedeced solo en algunas cosas a vuestros amos. No, ¿verdad? Yo sé que usted ya se dio cuenta y no es esa la lectura. Obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y este aspecto también es muy importante, mis amados hermanos, porque si nosotros nos vamos a sujetar, si nosotros vamos a ser obedientes, va a ser siempre, en cualquier ámbito de nuestra vida, laboral, en la iglesia, siempre en nuestros trabajos, en las calles, porque también ahí debemos sujetarnos a las autoridades, por ejemplo, las autoridades policiales, en nuestros hogares, con nuestros padres. Entonces, que sea para exaltar el nombre del Señor, que sea para agradar al Señor. Yo no me voy a sujetar para agradar al hombre precisamente, yo voy a agradar al Señor. Y el Señor es el que conoce mi corazón, y Él sabrá si la sujeción que estoy dando yo es por convicción, es por fe, es por obediencia genuina. Amén. También, ¿quiénes se deben sujetar? Las mujeres a sus esposos. Efesios 5:22 y 24 nos dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo.
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en algunas cosas. No, ¿verdad? No, dice en todo, en todo. Claro, hemos aprendido en la iglesia también por la palabra que nos ha sido dada, que también todas veces el esposo se sujete a Cristo y la mujer se sujeta a su esposo. Amén. Colosenses 3:18 nos dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Miren qué maravilloso, qué canal tan hermoso puede ser la mujer para llevar a su marido para que él también pueda ser ganado, ¿verdad? Porque muchas veces la conducta de ellos tal vez no le agrada al Señor, pero la conducta de la mujer, esa va a ser que logre que su esposo cambie también. Entonces, nosotras debemos tener presente, hermanas, y en cuenta qué bendición hay en esa sujeción. Y en 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 11, dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y esto me lleva a mí, hermanos, a pensar que el calladamente no significa que va a ser una mujer sumisa, que nunca va a opinar, que nunca va a hablar, que no va a tener palabra, que no va a tener voz ni voto. No. La mujer que aprende calladamente es aquella mujer discreta, que con discreción ha aprendido lo que la palabra del Señor nos ha mostrado. Aquella mujer prudente, que demuestra esa prudencia en todo momento, en todo lugar. La mujer sabia, esa es la mujer que aprende calladamente. También tenemos que sujetarnos a nuestros padres. En Lucas, capítulo 2, versículo 51, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo cuando iba al templo con sus padres, con José y María, dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren qué hermoso. Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Y en Colosenses 3:20 dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres. En algunas cosas, no, en todo, porque esto es agradable al Señor. Un mensaje también acá para los jovencitos y las jovencitas también. Obedecer a sus padres en todo. Para los niños también y las niñas que nos puedan estar viendo. Obedecer en todo. Hay bendición, chicos. Hay bendición en obedecer a nuestros padres. Amén. También tenemos en otro aspecto o en otro ámbito, la sujeción sin obediencia. Pero ¿cómo dirán, verdad? Si yo me sujeto, soy obediente. Pero no, podemos ver un pasaje en la Biblia que hay sujeción sin obediencia en algunas ocasiones. Podemos ver en 2 Samuel 18, versículo 4 y 5. Aquí se están refiriendo en estos pasajes a la muerte de Absalón, hijo del rey David. Y dice el versículo: bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joab, a Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón.
Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. En este pasaje, el rey David está enviando a sus generales, a sus 3 generales, hacia Israel a combatir. Y les da una instrucción precisa, que no traten duro al joven Absalón. Sin embargo, podemos ver que cuando Absalón intentó escapar montado en su asno, entró debajo de una gran encina y enredó su cabellera en las ramas. En este momento, cuando Absalón cae, uno de los generales del rey David, que es Joab, se acerca a Absalón y lo mata. Pero ¿qué sucede? Uno de los soldados de este general le dice que ha visto a Absalón ahí tendido, pero le dice, pero yo no lo quiero matar, porque yo escuché claramente, dice, cuando el rey David les dijo a los generales que no le fuéramos a hacer daño. Y entonces Joab le dice al soldado, pero ¿qué estás esperando? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Lo hubieran matado. Yo te hubiese dado 10 monedas de plata y un cincho si lo matas. Pero el soldado le dice que no, y entonces Absalón va y Joab va y él mata a Absalón. Y luego sus soldados terminan de darle muerte. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo Joab desobedece. Él se ha sujetado al rey David porque él es uno de sus principales generales. Y el rey David le confía. Y entonces Joab ha sido sujeto. Pero cuando llega este momento en que está en esta pelea, en este pueblo de Israel, él no respetó, él no siguió la instrucción, él mató a Absalón. Y él diría, déjeme pensar, bueno, voy a defender a mi rey y al pueblo. Y prefirió matarlo. Él se sujetaba porque era uno de los principales generales y de confianza, pero no siguió la instrucción. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado, porque en algunas ocasiones nos hemos sujetado, pero no seguimos la instrucción, como nos la está dando nuestra autoridad. Amén. El que no se sujeta cae en rebeldía. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, en la Biblia de las Américas, dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En este pasaje, hermano, nos habla de Adán y Eva. Sabemos que Adán y Eva fueron llevados a ese jardín, a ese lugar hermoso, donde el Señor decidió que ellos iban a habitar. Ellos estaban en un lugar de paz, en un lugar fructífero, en un lugar hermoso, en un lugar donde estaban protegidos. Ellos tenían vallado, ellos tenían cobertura. Ahí no tenían ellos de qué temer, el Señor los protegía. Pero ellos desobedecieron la instrucción del Señor, comiendo del fruto del árbol que Él les había dicho que no comieran. Ellos perdieron la bendición de estar en ese lugar tan hermoso que el Señor había destinado para ellos, del cual, como les repito, tenían vallado, tenían protección. Y entonces, ¿qué sucede? En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19 dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirás y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos acá esa bendición que ellos se perdieron, hermanos.
por la desobediencia. Que es lo que nosotros tenemos que tener muy presente, hermanos, en esta bendita palabra. Hemos visto entonces cómo la sujeción trae hermosas bendiciones a nuestras vidas. Cómo ese principio, ese reconocimiento de la autoridad a nuestras vidas y la de nuestros hijos trae grandes bendiciones. Nosotros ya lo tenemos, como les decía al principio, como una virtud. Es una cualidad de la cual el Señor ya nos ha dotado. Y tenemos que ver claramente, hermanos, también por qué muchas veces no lo podemos hacer. Porque hay quienes dicen, yo no me puedo sujetar, definitivamente yo no puedo. Es como la persona que dice, mi carácter es así, yo soy así, yo no cambio por nada, nadie me va a cambiar. Pero si decimos esto, con la sujeción tenemos que poner un especial cuidado, porque hay que ver entonces si ahí no hay una semillita ya que el enemigo, que el Señor lo reprenda, está sembrando de rebeldía. Y estamos empezando a caer en rebeldía. Hay que ponerle especial atención, porque nadie puede decir, yo no puedo ser sujeto, yo no nací para eso, yo no lo puedo hacer. No, nosotros ya fuimos dotados de esa virtud. El Señor en su infinita misericordia dejó para nosotros ya ese principio. Y en base a la palabra hemos visto cómo el Señor bendice la obediencia, bendice la sujeción. Amén. Así es, mis amados hermanos, que podemos ver entonces que sujetarnos a toda autoridad, no por miedo, sino por respeto, trae bendición a la vida del cristiano. Por eso no debemos dejar que el enemigo nos robe nuestras bendiciones, al no caminar observando el principio de sujeción. La sujeción no la debemos tomar a conveniencia. La sujeción debe ser por amor, por respeto y temor a Dios, por fe y por convicción. De esa manera nosotros es que debemos caminar, hermano, con esa guianza, con esa convicción, creyéndole al Señor. Creyendo, hermanos, que si yo me sujeto por amor, lo agrado a Él. Por respeto y temor de Dios. Con la convicción de que me estoy sujetando, porque Él ya lo dejó establecido, que es lo que quiere para nosotros. Que debemos caminar en obediencia y no caer en rebeldía. Eso no le agrada al Señor. Esas transgresiones, esas divisiones, mis amados hermanos. Recordemos entonces cuántas bendiciones como la de Abraham, como la de Ruth, nosotros también podemos obtener. Pero siempre siguiendo, hermanos, en ese camino, en ese trayecto que el Señor ya nos ha dejado. Amén. Yo me siento, hermanos, muy agradecida. Esta palabra para mí fue de gran bendición. Amplió más mi panorama. Porque hay momentos en los que nos cuesta reconocer esa autoridad. Tal vez en algún ámbito de nuestra vida nos es fácil, pero hay ámbitos en los que nos va a costar más. Pero ahora el Señor nos viene a decir toda autoridad, no solo alguna. Entonces de aquí en adelante caminemos, hermanos, caminemos reconociendo ese principio, caminemos reconociendo que debemos ser obedientes a la voz del Señor y que nuestra convicción y nuestra fe debe estar puesta siempre en el Señor, en que nos ha dejado ya trazados en el camino. Amén. Yo agradezco nuevamente al Señor y quiero que oremos para despedirnos. Quiero bendecirlo en el nombre de Jesús. Yo le pido a mi Señor que el Espíritu Santo descienda cada día en su hogar. Que la paz, el amor del Señor reine y more en sus hogares y en sus corazones. Que el Señor los proteja cada día, que el Señor los libre de todo mal. Amén. Y vamos a orar para quedar despedidos, amados hermanos. Amén, hermanos. Gracias, Padre bendito, te doy
por este momento, Señor Jesús, por esta hora tan especial, Padre bendito, en la que nos has permitido, Señor, conocer más de tu palabra. Yo quiero rogarte, Señor Jesús, porque pongas en nosotros siempre el querer como el hacer. Que nosotros amemos cada día, Señor, aprender de tu palabra. Que nosotros querramos, Señor, caminar conforme a tu voluntad, agradándote a ti, Señor Jesús. Poniendo siempre por obra ese principio de sujeción y de reconocimiento de autoridad. Reconociendo que toda autoridad es puesta por ti, Padre bendito. Y que nosotros lo que tenemos que hacer, Señor, es orar, Padre bendito. Orar, Señor, para que tú bendigas a cada una de nuestras autoridades, Padre amado. Sabiendo, Señor Jesús, que tú eres un Dios poderoso y misericordioso, que tienes cuidado de sus hijos, Padre bendito. Gracias te doy, Padre, porque tú, Señor, has descendido el día de hoy con palabra de poder y autoridad, Padre bendito. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado cada día, Señor, de continuo. De día y de noche, Señor Jesús, tú estás acompañándonos, Padre. No permitas, Señor Jesús, que dardos del enemigo lleguen a nuestra vida, Señor. Que el enemigo quiera, Señor, quitarnos esa paz, Padre bendito. Por favor, Señor Jesús, te rogamos que tú estés siempre, Padre, en nuestras vidas, que tu unción descienda, Padre bendito. Queremos siempre, Señor Jesús, adorar y bendecir tu nombre. Hoy te damos a ti, Señor, toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre bendito, porque solo tú la mereces, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo, Padre, a cada familia, Señor, de nuestra amada iglesia, Buena Dádiva, Padre bendito. Y te ruego, Señor Jesús, que proveas a todos, Padre bendito, según su necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, quedamos despedidos, Señor, de esta transmisión, pero no de tu presencia, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Quiero, antes de quedar despedidos, recordarles siempre que hay un número para que por medio de WhatsApp ustedes puedan comunicarse y para sus peticiones de oración. El número está en pantalla. Ustedes pueden comunicarse ahí, hermanos, con toda confianza, se les va a atender. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pido a mi Señor bendito que tengamos muy pronto, en su tiempo, la oportunidad de estarnos viendo nuevamente, personalmente, darnos un abrazo, una bendición. Es de mucho gozo para mí, hermano. Pero todo en el tiempo bendito del Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que tengan una bendecida noche. Que el Señor